Hoy le vamos a dedicar este video a una parte de nuestra clase que tiene que ver con el tema de reforma de la Constitución. Para nosotros y a partir de todo lo que venimos conversando sobre esta discusión y esta tensión entre democracia y Constitución, es muy importante repasar y conocer cuál es el mecanismo que prevé la Constitución para su propia reforma, reformar su texto y reformar los compromisos que se han asumido oportunamente. El mecanismo de reforma de la Constitución está establecido en el artículo 30 del texto de nuestra Constitución y es importante leerlo y conocerlo, ¿sí? Cortito y dice así: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por la convención convocada al efecto. Sí, es decir, que nuestra Constitución establece lo que se conoce como un sistema rígido, ¿sí? Porque es un mecanismo que tiene dos partes y va a requerir la aprobación para su reforma de mayorías especiales o calificadas, contrario a otros mecanismos que pueden ser en otros sistemas o en otras constituciones un poco más flexibles. Entonces es un mecanismo rígido. Bien, los alentamos a que puedan conocer un poco más de las distintas reformas que ha tenido nuestra Constitución. Si conocemos o sabemos de la reforma de 1860, algunos de estos autores van a hablar de un periodo del primer periodo de nuestra Constitución o de una Constitución 1853-1860, porque 1860 se incorpora a la provincia de Buenos Aires, sí, a la Unión, que forma parte o se compromete a ser parte de la federación que va a ser parte. Y después el texto va a ser reformado en 1866, en 1898, en 1949. Esta reforma es muy especial porque después va a ser invalidada por el gobierno de facto, ¿sí? Y va a restablecer la Constitución de 1853, esto va a ser en 1957, y si en esa oportunidad se va a incorporar el artículo 14 bis a nuestra Constitución y luego va a ser reformada en 1994, ¿sí? Como eso ya lo sabemos todos. Entonces, como decíamos, el mecanismo de reforma establece un procedimiento que va a ser en dos etapas, ¿sí? La primera etapa algunos la van a denominar la etapa preconstituyente. En esa etapa interviene el Congreso de la Nación, que es el que tiene la facultad de convocar o llamar o declarar, digamos, la necesidad de la reforma. Y después sí ya va a actuar la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, quien precisamente va a ser el órgano que va a llevar adelante las modificaciones, las va a aprobar y va a entonces quedar definitivamente a partir de esta aprobación, a través del mecanismo que se establezca, modificado o reformado el texto. Ahora, aunque el artículo 30 tiene algunas pautas sobre este mecanismo, hay unas cuestiones que no han sido zanjadas en el texto, resueltas claramente en el texto, entonces han suscitado algunas dudas interpretativas o problemas interpretativos que se han tenido que resolver en distintos momentos a partir de distintas situaciones que se han dado en las distintas etapas de reforma de las constituciones. Vamos a repasar algunas de esas cuestiones. Entonces, la primera pregunta es si la Constitución puede ser reformada en todo o en parte del texto. Y en eso sí, el texto parece ser muy claro de nuestra Constitución. El artículo 30 claramente establece expresamente que el texto puede ser reformado o en todo o en alguna de sus partes. Ahora bien, a pesar de ello, algunos autores han sostenido en la doctrina que hay algunos contenidos, algunos se han llamado contenidos pétreos, ¿sí? Eso significa algunas cuestiones que hacen a los compromisos, digamos, históricos o sociológicos de nuestra comunidad con algunos principios que harían que estos no puedan ser modificados porque forman parte ya de los compromisos y de los valores que nos unen como comunidad, y por tanto están ya pétreos en nuestros acuerdos y no hay forma de que ninguna mayoría en ningún momento los reforme. Y como nosotros venimos viendo, alguna teoría que respalde esta idea reñiría fuertemente con todos aquellos que tengan un robusto compromiso democrático y que piensen, ¿no? Y que hayan tenido que responder sobre todos estos interrogantes que vimos de cómo una generación puede atar a otra generación,
si imaginemos si no solo que la puede atar con un texto que está dotado de estabilidad para permanecer en el tiempo, si además consideramos que puede haber textos o parte del texto, parte de esos compromisos que no pueden ser modificados. Entonces, bueno, esto obviamente trae esta cuestión que debería ser revisada. Pero en eso sí el texto no arroja dudas, digamos, más allá de esta discusión teórica, uno puede decir, el texto es claro, sí dice claramente en todo o en parte. Bien, sacada una de estas dudas. Otra duda que surge es cómo se declara la reforma de la Constitución, ¿sí? ¿Cómo tiene que actuar el Congreso? ¿A través de qué mecanismo? La pregunta puntual, uno puede decirse, es, ¿tiene que sancionar una ley el Congreso que declare la necesidad de la reforma? ¿O puede ser a través de otro mecanismo? Entonces, ¿cómo se expresa el Congreso? El Congreso se puede expresar en leyes, en reglamentos, en resoluciones, en declaraciones de la Asamblea General, ¿sí? Entonces, ¿se necesita una ley en el sentido formal para poder declarar una reforma? Lo cierto es que todas las reformas constitucionales han sido declaradas a través de una ley en sentido formal, obviamente sacando la 1957, ya que se trata de un gobierno de facto, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es, si es una ley, y en el caso de que el Congreso exprese o llame a la reforma constitucional o convoque a la conformación de la Asamblea Constituyente a través de una ley, ¿esta ley tiene que cumplir todo el procedimiento de sanción de leyes, ¿sí?, establecido en nuestra Constitución, o bien no hace falta seguir ese mecanismo? ¿Puede el presidente, por ejemplo, vetar una ley como establece el mecanismo ordinario de sanción de leyes? ¿Se tiene que cumplir exactamente el sistema de reenvíos? Y esto es una pregunta que no tiene una clara respuesta en el texto de la Constitución y que ha sido materia de conflicto judicial y donde la Corte Suprema ha tenido que responder a este interrogante. Bien, entonces como decíamos, esta pregunta sobre si la necesidad de la reforma debe ser declarada a través de una ley fue resuelta o fue llevada a la Corte Suprema cuando fue la reforma de 1994, la ley 24309 de 1993, que precisamente llamó la declaración de la reforma, pasó por diputados, fue sancionada por diputados, después pasó a la Cámara de Senadores, una pequeña modificación, pero no volvió a la Cámara de Origen como establece así el procedimiento regular de sanción de leyes, sino que las dos cámaras simplemente ya declararon que estaba sancionada la necesidad de la reforma. Entonces Héctor Polino, que era diputado, junto con otros diputados, y se presentó precisamente para debatir la legitimidad bien de la ley, ya que no había precisamente cumplido con este procedimiento que establece el proceso regular de sanción de leyes. Entonces, el fallo finalmente se resolvió por un problema de legitimidad, porque fue rechazada la legitimidad de los actores para poder presentarse. Sin embargo, hubo 3 jueces que establecieron, o sea, tratando de dar respuesta a esto, que la realidad es que no se necesitaba, o sea, no requería el Congreso sancionar la reforma a través de una ley, y que si una ley, o sea, y que la ley en todo caso tampoco, o sea, no exige una ley ni que cumpliese con el procedimiento de sanción de leyes. Hubo sí el voto de Fait, que vale la pena señalar, que dijo que si no, que la Constitución establecía que la reforma debía hacerse a través de una ley, pero en todo caso que si el Congreso elegía que este fuese el procedimiento, entonces sí debía cumplir con el procedimiento de sanción de leyes tal cual está regulado en la Constitución. Este es un poco el panorama que tenemos. Siempre han sido sancionadas a través de leyes las necesidades o las convocatorias a la reforma constitucional, y esta pequeña discusión jurisprudencial en el caso de la última reforma de nuestra Constitución. Ahora bien, sí, otra de las preguntas, y esta sí es central porque ha traído bastantes problemas en materia de la reforma de Constitución o de la legitimidad para la legitimidad de las llamados o las declaraciones de la reforma.
Y es qué mayoría se necesita para aprobar la necesidad de la reforma. Y hay distintas posturas, ¿sí? Porque recordemos que el artículo dice la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros. ¿Dónde está la duda entonces? Que la Constitución no establece si se trata de el total de la Asamblea Legislativa, que podría ser una opción, o bien que cada Cámara funcione por separado y declare la reforma por separado, y entonces si se trata del total de los miembros presentes, ¿sí? O el total o la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y las reformas ahí sí, las distintas reformas han tenido distintas mayorías, la de 1860, la de 1866 y la de 1949, sí, se sancionaron simplemente con la mayoría de los miembros presentes. Sabemos o conocemos, los que no, se pueden indagar más sobre el debate que hubo en torno, sí, a la reforma de 1949 por este hecho en particular. En cambio, la de 1898, la de 1994, que en realidad la ley de 1993, sí fueron sancionadas con el total de los miembros de cada Cámara. Vale la pena conocer un poquito de la reforma de 1994, que casi se aprueba precisamente otra ley, otro proyecto, diciendo que las reformas de las constituciones no requerían la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto un poco forzó al diálogo entre el radicalismo y el peronismo, que finalmente termina en el conocido Pacto de Olivos, en la incorporación del núcleo de coincidencias básicas como parte de la sanción o de la declaración de la reforma. Pero bueno, fue importante que finalmente se terminó haciendo con la aprobación de la totalidad o de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, ¿sí? Y hay distintas posturas para defender o para interpretar que se trata de, o que la Constitución exige alguna de las dos mayorías, a favor, digamos, de cuáles son los argumentos que se pueden sostener para decir que en realidad lo que se necesita es los miembros presentes. Uno, que no está expresado, entonces que cuando la Constitución quiere expresar que se requiere la totalidad de sus miembros, así lo hace. Y otra es un caso famoso que en los Estados Unidos, que tienen el mismo problema interpretativo y que resolvieron a favor de la totalidad de los miembros presentes y no de la totalidad de los miembros. Y entonces se ha autorizado este antecedente de la jurisprudencia de los Estados Unidos y se ha tratado de utilizar para resolver esta duda en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos para decir, bueno, en realidad sí, esto es comprensible, pero también vamos a pensar un poquito cuáles son las razones para sostener que en realidad lo que está exigiendo la Constitución es que la reforma se apruebe con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros en caso de que funcione como una ley de cada Cámara. ¿Sí? Un argumento que ahora tenemos y que se ha agregado es que ahora existe en el artículo 75, inciso 22, la posibilidad de incorporar tratados de derechos humanos al texto constitucional, lo que algunos autores han equiparado con una forma o otro mecanismo, otra forma de reformar la Constitución, por lo menos en lo que es su texto, ¿sí? Y allí el artículo 75, inciso 22, exige una mayoría grabada y está expresado que se trata de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces, un poco el argumento es diciendo, si para esa reforma o para incorporar un tratado o sea, a nivel constitucional o darle jerarquía constitucional al tratado, la Constitución va a exigir una mayoría grabada de este tenor, bueno, entonces como mínimo debe entenderse que para la reforma de la Constitución el mecanismo del artículo 30 está exigiendo la misma mayoría. Y digamos, hay una razón de interpretación, digamos, de estas llamadas holísticas, donde pues, bueno, uno tiene que leer el texto en armonía, y la idea es que la Constitución, para cuando se requieren realizar algunos cambios profundos o institucionales, requiere en general mayorías agravadas, que se trata de
en general exige las mayorías agravadas de la totalidad de sus miembros. Entonces dice, bueno, si no está en consonancia con las exigencias generales de nuestra Constitución para las cuestiones relevantes de la comunidad, entonces no podemos pensar o no se puede sostener que exigiría menos para cuando se trata de precisamente establecer o disparar o comenzar el mecanismo de reforma de la Constitución. Así que un poco hoy estaríamos girando alrededor de la idea, especialmente a partir del antecedente de 1994, que fue muy relevante, que para que el Congreso declare la necesidad de la reforma, va a requerir que se haga a través, o se exprese el Congreso con las 2/3 partes, por lo menos, a favor de esta reforma, o ya la convocatoria de la reforma, las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, si funciona así el Congreso. Otra pregunta que ha surgido y es muy importante y fue muy relevante en 1994 es si corresponde al Congreso limitar la declaración de la reforma, o puede, digamos, la pregunta es en realidad, vamos a reformularla, es si el Congreso puede establecer, digamos, límites o determinar los contenidos de la reforma, y en estos sentidos que vamos a ver. Entonces, uno que fue particularmente trascendente en la reforma de 1994, ya dijimos que cuando se aprobó la ley de la reforma, se hizo incorporando entonces el núcleo de coincidencias básicas, y lo que se dijo es que todo ese núcleo de coincidencias básicas que había sido precisamente consensuado iba a ser tratado por la Convención Constituyente, siendo que la Convención Constituyente o los miembros de la Convención Constituyente se iban a tener que expresar por sí o por no por el total de esas reformas que habían sido, tal cual habían sido consensuadas, ¿sí? En lo que se llamó la cláusula cerroja. Pues hay otras cuestiones que podían ser abiertas a debate, pero esas que habían sido incorporadas en el núcleo de coincidencias básicas, o conocido como la cláusula cerrojo, establecía que así debía expresarse. El Congreso mismo decía que la Convención debía expresarse de esta manera, votando por sí o por no por ese paquete, ¿sí? Y esto trajo debates. La forma que tuvo la Convención Constituyente de zanjar este problema de alguna manera fue que cuando autorizó o aprobó el mecanismo de funcionamiento de la propia Convención, tomó como propio ese mecanismo de cláusula cerrojo y estableció que los convencionales iban a funcionar y iban a votar por sí o por no todo el paquete de la reforma. Esto de alguna manera fue llevado a la Corte Suprema para que pueda decidir. Se estimó la cuestión precisamente con este argumento de que era la propia Convención, no había sido el Congreso que lo había limitado, sino que la propia Convención, al ser suyo en el propio estatuto de funcionamiento de la Convención, este mecanismo, bueno, cuestión que no había esta cuestión a resolver, ¿sí? Pero es una pregunta y vamos a decir que la idea de que el Congreso pueda establecer este tipo de limitaciones para la Convención Constituyente está desestimada en buena medida, porque esto haría que la Convención Constituyente precisamente no cumpliera su propia función de ser un órgano que tiene que precisamente y que es convocado para debatir las reformas. Ahora, ¿puede establecer ciertos contenidos? Bueno, sí, la idea es que, bueno, puede precisamente, cuando se llama la declaración de la reforma, el Congreso establecer algunas pautas o unas cuestiones que pueden ser debatidas y otras no. Aquí sí, la respuesta es que sí, esto puede ser así. Y cuestión que este debate, sí, ya fue resuelto, tuvo que ser resuelto en la jurisprudencia en dos casos que tratan exactamente lo mismo. Uno es el famoso caso Fight, ¿sí? Que tenía que ver con esta reforma que se introdujo en 1994, que exige que cuando los jueces cumplan 75 años se sometan a un nuevo procedimiento, ¿sí? O una nueva aprobación del Senado para poder continuar en sus funciones. Y entonces, cuando Fay cumplió esta edad, lo llevó a la justicia. Este es un caso de 1999, ¿sí? En la juez de la Corte, donde en ese caso, ¿sí? La Corte declaró la nulidad. En realidad se declara la nulidad del artículo 99, ¿sí? Que regula
las competencias del Poder Ejecutivo, inciso 4, párrafo 3, porque lo que se argumentó en ese momento es que en realidad la convención, o sea, cuando se llamó a la reforma, no se había autorizado a la convención a reformar, ¿sí?, el artículo, digamos, 110 que establece los cargos, los mandatos vitalicios para los jueces. Entonces, como esa parte no había sido incluida dentro de los temas a reformar, esta reforma, o sea, la convención se había extralimitado en su competencia para precisamente poder reformar la Constitución, debido a que no había sido parte del temario o de los temas incluidos para ser reformados. Y así se decidió en 1999. La Corte se volvió a expresar ya en 2017 en el mismo tema, ¿sí?, el mismo u otro juez que llevó de nuevo este planteo sobre la invalidez de esta cláusula que se había incorporado. Si esto es 2017, en el caso Fay también había alguna cuestión sobre que él había jurado con otra constitución, pero queremos quedarnos en el núcleo central, ¿sí?, de la idea de que se decía que la convención se extralimitó, bien, en la función o en la labor que había cumplido. Y acá en realidad la Corte va a decidir en sentido opuesto, pero digamos, el sentido de lo que está habilitado, el análisis sobre cómo debe funcionar la Convención Constituyente no es tan separado de lo que dice la Corte en FAI. ¿Sí? Y entonces repasa y dice, bueno, va a ser un poco más detallado, un poco más elaborado este fallo, ¿sí? Entonces va a decir, el Congreso no puede decirle a la Convención, o no puede fijar, o no puede establecer que la Convención tenga que expresarse por sí o por no por ciertas reformas, eso sí no está habilitado a hacer. Sí, el Congreso puede fijar los temas en que precisamente va a estar autorizada o va a poder actuar la Convención Constituyente, es el marco de funcionamiento de la Convención, lo que le habilita al Congreso. Ahora lo que dice es, cuando existe algún debate sobre si la Convención se extralimitó o no en lo que fue autorizada a poder tratar, ¿sí?, vamos a tener que analizarlo, dice, con la idea de que se examine con la mejor amplitud posible, la mayor amplitud posible, creo que es los términos que usa, ¿sí? Entonces decir, bueno, si a uno le toca analizar esto, debe entender o debe tratar de mirarlo con esta lente. Y así determina que entonces con esta lente, ¿sí?, se una solución opuesta diciendo que, bueno, en realidad deberíamos entender que sí la convención está autorizada para incluir esta reforma, entonces decide de forma opuesta a FAIT, pero digamos, analizándolo no tan separadamente, si uno lo mira desde qué está habilitado a hacer el Congreso y cómo puede funcionar la convención. Si este acento o esta aclaración sobre esta mirada que en caso de ponerse en cuestión cómo actúa la convención en relación a qué está autorizada a realizar, el estándar es un estándar de amplitud, ¿sí? De tratar de decir que no estuvo fuera de sus competencias, salvo que sea claro y utilice un par de adjetivos para poder describirlo. Y entonces llega a la conclusión opuesta que se había llegado a un FAIT. Y una de las últimas cuestiones que por ahí vale la pena mencionar es cómo debe estar integrada la Convención Constituyente, ¿sí? ¿Qué pauta tiene que seguir cuando uno va a tener, o sea, cuando se tiene que elegir a los convencionales constituyentes que van a formar parte de la convención? No hay pautas claras sobre cómo tiene que hacerse eso, es decir, cómo mantener o respetar este sentido federal, cómo establecerlo en base a la población, cómo establecer ese equilibrio. Y en general se ha copiado un poco el sistema que existen para decidir diputados y senadores, pero bueno, es una cuestión que tampoco hay una claridad sobre cómo tiene que ser establecido, ¿sí? Creo que esas son un pantallazo rápido, las cuestiones más relevantes sobre las discusiones que existen del mecanismo de reforma de la Constitución. Los invitamos un poco, si quieren, a que lean un poco sobre cada una de las historias de las reformas. Hay bastante escrito en este material sobre la sala de máquinas también. Vale la pena especialmente las discusiones sobre las modificaciones propuestas en 1949 y bueno, la invalidez posterior, ¿no?
y bueno, con eso damos por repasado este tema.